Bajarán de montañas, de campos y de fábricas, avanzando multitudes para cambiar esta patria. Y allí estará como siempre, acostumbrado a vanguardia. Es el partido del pueblo, es el partido de las masas. Muy buenas tardes. Comenzamos con este programa de Radio Revolución para quienes nos ven y nos escuchan a través de la web. Muy contentos de comenzar de nuevo con ustedes. Bueno, mi nombre es Amanda. Yo soy Rosy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, comenzamos nuevamente después de varios tiempos que no estábamos al aire. Y bueno, no porque no hayamos tenido contenido, ya que las luchas en nuestro país se han dado y se siguen dando en el marco, al principio de año fue en el marco de las luchas contra la megaminería contaminante. Y bueno, después con el correr del tiempo, de los meses, se han comenzado con las luchas por mejoras salariales. En muchos casos antes de que en los puestos o lugares de trabajo dichos sindicatos se hayan decidido a comenzar con las paritarias. Los obreros ya de antemano en muchos lugares han estado reclamando por un salario digno y por supuesto por una vida digna. Sí, para eso traemos un artículo que extraemos de nuestra página, de la página del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que comenzamos a leer. Muy bien. Más de 2 millones de trabajadores en conflicto durante el mes de marzo. Esta nota es del día 5 de abril del 2012 de la página del PRT Argentina. El gobierno de los monopolios tensiona por estos días su arsenal propagandístico tratando de hacer calar en el pueblo sus principios nacionales. Así, los medios de la burguesía se ocupan desde todos los ángulos con los reclamos soberanos sobre Malvinas, la reestatización de YPF, las trabas a las importaciones, entre tantos otros discursos. Los mismos, como ya lo hemos planteado en nuestra página, que es www.prtarg.com.ar, responden a un solo escenario. La burguesía está a la defensiva y trata permanentemente de hacer pie en un movimiento de masas que le presenta un terreno político cada vez más pantanoso. A la conflictividad social y política que viene poniendo en el centro de la escena el saqueo que las grandes empresas multinacionales vienen llevando adelante, contando con todo el aval de un Estado a su servicio, se le suman los conflictos que se presentan en amplísimos centros laborales por aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. La cantidad de conflictos laborales con paros, protestas o movilizaciones registró en el mes de marzo un pronunciado incremento que triplicó los niveles alcanzados durante el mismo mes del 2011. Y hay que considerar que son datos relevados por consultoras privadas que obviamente responden a los intereses de la burguesía. El aumento de la conflictividad se centra principalmente en la administración públicas provinciales, docentes, salud, judiciales y municipios en el sector público, y en petroleros, transporte de cereales, estaciones de servicios, subtes, recolectores de residuos y destilerías de petróleo. Las medidas de fuerza se incrementaron comparadas con el mismo periodo del año pasado, tanto en la duración de los paros como en la cantidad de trabajadores involucrados, mientras que en marzo del 2011 alcanzó a 794.470 la cantidad de obreros involucrados en conflictos. Este año, esa cifra trepó a 2.000.000,
266.785 trabajadores, casi 3 veces más. Nadie puede sorprenderse porque datos recientes señalan que hay en el país poco más de 7 millones de trabajadores en blanco y que casi 4 millones, el 55%, reciben en mano poco más de 3.300 pesos, con los descuentos de jubilación y obra social. La lucha salarial avanza en la conquista de aumentos y mejores condiciones de trabajo, al tiempo que avanza en la unidad y en la organización para el enfrentamiento clasista, que marque un avance en la lucha por el poder. Ellos buscarán apropiarse cada día de mayores ganancias como parte del proceso de concentración económica, cada vez mayor e inevitable para los monopolios. El Estado es el instrumento que ellos poseen para llevar adelante esos objetivos. Nosotros necesitamos ampliar la unidad de clase, que vaya más allá de los reclamos puntuales, porque así como los de arriba están unidos en contra de nuestras reivindicaciones, la clase obrera y el conjunto de los trabajadores debemos unificar nuestra fuerza en una lucha de clase contra clase, de poder contra poder. Muy bien, lo que yo, viste que iba marcando, les cuento, son pequeñas palabras que te dan un incentivo de qué, una síntesis de qué es lo que uno ve que está pasando, ¿no? Vemos que hay trabajadores, como dice acá, 2 millones de trabajadores en conflicto, que se ha triplicado a lo que fue el año pasado, en el mes de marzo. Y puntualmente quería hacer hincapié en esto que habla de que 4 millones reciben en mano poco más de 3.300 pesos, con descuento de jubilación, y todo lo demás que aclara. Y hay que aclarar que estos 3.300 pesos no alcanzan a sostener, o sea, no alcanzan a sostener una familia. Claro, a cubrir los montos que están calculados para una canasta familiar de una familia tipo. Y acá hay que sumarle también que si bien 7 millones de trabajadores hay en blanco, ¿cuántos millones de trabajadores hay que no están en blanco? Ni siquiera están en blanco. O sea que vaya a saber cuánto es lo que cobran. Y hay un porcentaje también de trabajadores que no mucho menos cobran menos de 3.300 pesos. De ese valor. En la ciudad de Mendoza hubo un reclamo en el mes de marzo puntualmente con los trabajadores municipales que exhibían sus bonos de sueldo y cobraban 1.070 pesos, o sea, por decir un caso puntual, no llegaban ni siquiera a cubrir el sueldo básico mínimo impuesto por el mismo gobierno nacional y popular, para todo el país, que nos rige el día de hoy. Lo que sí también hay que destacar es que como la clase avanza y enfrenta y está organizada para hacer todo este tipo de reclamos y para luchar por una vida digna, por condiciones de trabajo dignas, saludables, y es un verdadero enfrentamiento por el poder. O sea, lo está demostrando en cada paso que da, cómo está luchando por conquistar el poder. Exacto. Que el gobierno deje de ser auspiciante de estos monopolios y deje de darle todo el beneficio de estos monopolios para que los trabajadores puedan tener una vida digna. Y eso lo están haciendo a través de las luchas, que triplicar una cantidad de trabajadores es algo importantísimo. Claro. O sea que la revolución está en marcha. Claro, eso marca el camino de que, como bien decís, Rosy, la revolución está en marcha. Exactamente. El pueblo no da revancha y está a la ofensiva y pelea y bueno, no los vamos a dejar tranquilos. Exacto. Bueno, esto fue el primer bloque de Radio Revolución. Hasta el próximo bloque.
Bueno, estamos en este nuevo bloque de Radio Revolución, una voz al servicio de la revolución. Y ahora vamos a hablar un poco de las luchas que se vienen llevando contra la minería, la megaminería contaminante, sobre todo en el norte del país, donde bueno, surgieron muchos inconvenientes sobre el trato de las personas que les quisieron aplicar esta ley antiterrorista. Los reprimieron brutalmente y bueno, y los compañeros siguen en lucha, porque la lucha tiene que seguir y ellos están defendiendo su lugar donde viven, el agua que consumen y el agua para los futuros. Entonces, esto es una carta que está publicada en la prensa de Unión de Asambleas Ciudadanas y que nos han hecho llegar y bueno, la vamos a leer para ustedes. Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas informa, 6 de abril de 2012. Carta pública en apoyo al bloqueo de insumos de Tinogasta. Los y las abajo firmantes expresamos públicamente nuestro apoyo al bloqueo de insumos que realiza el pueblo de Tinogasta, provincia de Catamarca. Este bloqueo impide el paso a los camiones que transportan los materiales y maquinarias necesarios para la industria de la megaminería. Al mismo tiempo, es el espacio donde se lleva adelante el trabajo reflexivo de los compañeros y compañeras que debaten con la comunidad e informan y dialogan con todo aquel que esté dispuesto a escucharlos. Es de público conocimiento la brutal represión estatal sufrida por el pueblo de Tinogasta el 10 de febrero de este año, que liberó el paso a los camiones que transportaban los explosivos con los que dinamitan y destruyen nuestras montañas y cerros. Como tantas otras veces, en esa oportunidad primaron los intereses empresariales frente a los genuinos reclamos populares. Esos son los intereses económicos de empresas transnacionales que saquean y contaminan nuestra naturaleza, generando un fuerte impacto ambiental negativo en toda la población, utilizando millones de litros de aguas mensuales en regiones donde la misma escasea, destruyendo sus economías regionales, comprometiendo, en síntesis, la vida de los pueblos de la región. Todo esto es parte de un modelo basado en el saqueo de la naturaleza y el deterioro ambiental y social por parte de las empresas transnacionales y nacionales, con el aval de las políticas estatales, que fomentan esta forma de producción megaminera sin controles ambientales, con escasos pagos de regalías y utilizando métodos de represión y descalificación a los pueblos en lucha. Reivindicamos la lucha de esta asamblea por una vida digna, por un ambiente sano y por el derecho de decidir de nuestros pueblos, porque también es nuestra lucha y nos ponemos a disposición de los y las habitantes de Tinogasta. Debemos estar a la altura de las circunstancias a la hora de defender nuestra soberanía. Estamos convencidos firmemente de que la lucha de Tinogasta gira en torno a la necesidad de no resignar jamás el derecho soberano de nuestro pueblo sobre el territorio. Sostenemos que los gobiernos deben someterse a la voluntad popular y no entregar ni vender ninguna parte de nuestro territorio desde las Islas Malvinas hasta la cordillera de los Andes. Demandamos al gobierno nacional y provincial el cese de las hostilidades y difamaciones que actualmente se llevan adelante hacia los vecinos y vecinas y la suspensión inmediata de todos los proyectos y actividades mineras en Catamarca a los fines de generar las condiciones de diálogos necesarias con todo el pueblo. Tinogasta resiste, ni una megaminería más en Argentina, las Malvinas son argentinas, las cordilleras de los Andes también. Adhesiones a apoyotinogasta@gmail.com. Bueno, esto claramente también, además de, de informar que los compañeros de Tinogasta siguen en pie de lucha, una respuesta al ¿cómo puedo explicarlo? Al brote de soberanía que ha surgido en este gobierno nacional y popular, haciendo todo esto que también lo leímos en el artículo anterior, el tema de las Islas Malvinas, el tema de Repsol y YPF,
que están tratando de hacer una política popular defendiendo la soberanía. ¿Y esto qué es? Claro. Están entregando nuestras tierras. ¿Esto qué es? Esto es capitalismo monopolista de Estado transnacional, lisa y llanamente, avalado por un sistema capitalista y gobiernos y Estado a su servicio. Y bueno, es nuestro deber como pueblo, como ciudadanos de Tinogasta, de cualquier punto del país y de Latinoamérica también, de llevar adelante la lucha de clase contra clase y de tomar el poder en nuestras manos para llegar a una sociedad socialista donde el poder sea del pueblo y rija la democracia directa. Y bueno, eso es la tarea que tenemos en nuestras manos el día de hoy, un mensaje a todo el pueblo, a todas las uniones de asambleas ciudadanas, que sepan que bueno, este Estado está al servicio de los monopolios y no va a cambiar. Así que hasta que el pueblo no tome el poder en sus manos, no va a declinar, no van a caer estas actividades mineras, estos megaproyectos mineros, porque bueno, lo que hacen es sostener a un sistema capitalista, a la ganancia, y dejando de lado todos los intereses del hombre y del pueblo. Así que bueno, sigamos con el mejor camino hacia la revolución, unidad y autoconvocatoria, el mejor camino hacia la revolución. La revolución está en marcha. Vamos al próximo bloque. Seguimos con otro bloque de Radio Revolución, una voz al servicio de la revolución. Bueno, y como veníamos hablando hace rato, en los bloques anteriores, sobre las situaciones que están pasando en este país, vemos que no solamente en Argentina es donde se dan luchas salariales y peleas por reivindicaciones, claro, y una vida digna de la clase y del pueblo. O sea, vemos que también en Grecia ha habido enfrentamientos, en Alemania también ha habido paros y huelgas, una huelga general en España que hace muchos años que esto no sucedía. Entonces bueno, estamos viendo que la clase se está levantando y que bueno, está dando pelea y está luchando por una vida digna y un futuro digno. Vamos a leer un artículo que sale de El Combatiente, es la revista del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Así que bueno, lo que pasamos a leer es la opinión del Partido Revolucionario de los Trabajadores ante esta situación. Y recuerde que lea y difunda El Combatiente. Del Combatiente. Y la Comuna también. La puede encontrar en la página del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que seguramente está ahí debajo de la imagen, no la decimos, nos equivocamos. Así que bueno, vamos a comenzar a leer el artículo. Somos testigos y protagonistas de un momento histórico para la humanidad. Cuando uno realiza la germinación de una semilla, es todo un acontecimiento, el momento en que de su seno aparece la punta de la raíz. Como ésta se extiende hacia abajo para, al cabo del tiempo, ver la semilla volver a estallar, pero esta vez con el surgimiento del tallo que con fuerza se dirige hacia arriba. La germinación de una semilla nos permite comprobar cómo la materia se transforma, cómo cambia no solo su forma, también su contenido, y cómo dialécticamente la semilla necesita dirigir su fuerza hacia abajo para poder saltar con toda su potencia hacia arriba. Este proceso, conocido por todos, sirve como parámetro para poder analizar a la sociedad como materia, y como en ella se van produciendo cambios, movimientos, que a pesar de que aún no han tomado forma, a pesar de que aún la semilla no estalló en toda su dimensión, son indicios de que ese momento se acerca, que estamos siendo testigos de su surgimiento. Tras la caída del muro de Berlín y el derrumbe de la Unión Soviética y todo el bloque socialista, los propagandistas del capitalismo nos hablaban del fin de la historia, de la muerte de las ideologías, del triunfo final del capitalismo y de un mundo unipolar, donde el poderío económico y militar de los Estados Unidos lo colocaba como amo y señor del mundo. Han pasado poco más de 20 años de aquellos sucesos,
y la realidad que tenemos adelante es absolutamente diferente. Se ha profundizado el enfrentamiento entre las grandes potencias, expresión política de la violenta lucha intermonopólica. La crisis se expande como una peste y las respuestas políticas son manotazos de ahogado tratando de parar el tsunami. El capitalismo exhibe sus fisuras y la grieta se agudiza día a día. Las superestructuras mundiales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la ONU, son incapaces de dar soluciones y están totalmente desprestigiadas. La crisis política se lleva puestos a los gobiernos de diversos origen y tendencias. Y como broche de oro de toda esta escena, los pueblos del mundo se movilizan contra el capitalismo y sus políticas de saqueo, explotación y rapiña. No existe ahora a quien echarle la culpa. No pueden hablar hoy de conspiraciones subversivas, ni de una superorganización internacional que promueve el caos. El caos es el capitalismo, que destroza las condiciones de trabajo y de vida de las amplias mayorías populares en todo el planeta, que nos asola de mil maneras, que nos pone al borde de la cornisa sin ningún miramiento, sin ningún remordimiento, sin sonrojarse ante tantos desmanes y desgracias cotidianas. Estamos en una época donde el capitalismo se muestra tal cual es, sin disfraces, sin cosméticos, y donde sufrimos en carne propia que lo único que cuenta es la ganancia. No hay otro interés superior, ese es su valor supremo, y por él están dispuestos a todos, sin vacilaciones ni dudas. Lo sufren los pueblos del mundo, lo sufrimos los trabajadores en cada fábrica, donde los ritmos salvajes de producción nos destrozan el cuerpo, donde somos cada vez más tratados como simples mercancía descartable, donde se nos intenta pisotear y quebrar nuestra voluntad de lucha, alejados de la vida, deshumanizados por su ambición de mayores ganancias, sometidos a una dictadura clasista brutal. Lo sufren los pueblos que, como en Catamarca y La Rioja, se alzan contra la destrucción de nuestra naturaleza, o los que reaccionan contra el saqueo de los monopolios. Lo sufren los vecinos, con las pésimas condiciones de todos los servicios públicos, conviviendo con los riesgos permanentes de un sistema que no acepta ni control ni regulación alguna a la ganancia acumulada y legalizada. Lo sufren los estudiantes y los que van a un hospital para penar por los pasillos implorando la mínima atención sin conseguirla. La sufren los jubilados y la sufren los desaparecidos de hoy, esos pibes muertos por desnutrición, por hambre, por enfermedades curables. Estamos en la época donde el capitalismo se desploma por su propio peso, por sus propias contradicciones, agravadas por el desastre de un pueblo que lo mina, que lo carcome por abajo, que le muerde los tobillos haciéndolo tambalear. Estamos en la época de la revolución, casi sin darnos cuenta, sin poder ver en perspectiva lo que está pasando, lo que estamos viviendo. Somos testigos y protagonistas de un momento histórico para la humanidad. Las fuerzas del cambio, como la raíz, se dirigen hacia abajo, buscando fortalecerse, buscando echar raíces más sólidas y que penetren todavía más en la sociedad. Los pueblos del mundo sabemos muy bien lo que no queremos, lo que ya no estamos dispuestos a tolerar. Y esto es importante porque le pone barreras bien visibles a la voracidad monopolista, les traba sus planes nefastos, les frena sus ambiciones irracionales. Más es necesario tener en claro por qué luchar, tener objetivos precisos y firmes que planten banderas, que marquen un camino, que iluminen un futuro. Pero por eso es vital organizar la lucha por la dignidad del hombre y el respeto a la naturaleza, sabiendo que enfrentamos todos al mismo poder, al mismo enemigo, que es el mismo enemigo de la vida. Los monopolios son los dueños de la muerte
y se enorgullecen de ello. Cuentan los muertos como perlas de un collar, cuentan la cantidad de explotados como figuritas de un álbum, y se pelean para ver quién tiene más. Cuentan y continúan contando, mientras nosotros padecemos. Rebelarse contra el desorden monopolista y acabar con esta lacra es un mandato histórico, porque está en juego el destino de los más, de los millones, de las mayorías. Basta de soportar tanto aprobio, tanta opresión y explotación salvaje. La hora de los pueblos la escribimos nosotros con nuestra lucha, con nuestra unidad, con nuestra fuerza, con nuestro poder. La hora de los pueblos, como el tallo, requiere que tiremos para arriba, que rompamos definitivamente esta cáscara podrida, que sepultemos al capitalismo como sistema expoliador y miserable y que nos dispongamos a construir, parafraseando a Marx, el reino de la libertad. Ya nos organizamos para enfrentarlos. Organicémonos ahora nuestras fuerzas para derrotarlos. La revolución está en marcha. ¿Y qué más decir? La revolución está en marcha. Esto fue Radio Revolución, una voz al servicio de la revolución. Hasta la próxima. Hasta luego. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera e irrenunciable independencia.